Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues tenemos aquí a Carlos1302 que patrocina esta reacción doble de Lark in Ciel. Así que, bueno, creo que los fans del canal van a estar aquí aplaudiendo, diciendo, wow, qué pasada, porque lo llevan pidiendo este grupo hace bastante tiempo, desde la última vez que lo reaccionamos. Y bueno, como te decía, es una reacción doble y en el primero de ellos, pues el tema en cuestión se llama Shoot Out the Devil. Ese tema se incluyó en el quinto álbum, Heart, en el 98, ya ha llovido, y es una de las composiciones más intensas y simbólicas de la banda, ¿vale? Es letra de Hyde y música de Ken. Bueno, no sé, es una... Destaca por ser cruda y llena de metáforas oscuras y existenciales, ¿vale? Así que bueno, pues musicalmente, pues tiene un sonido agresivo, contundente, la batería de Yukihiro, pues ahí va a estar, te va a encantar seguramente. Seguramente, sí. Junto con los riffs de guitarra de Ken, la línea de bajo de Tetsu, así que por lo visto crea una atmósfera densa y enérgica. Ya después en una pausa vamos comentando cositas de la letra. Así que nada, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete y clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. Wow, nunca había visto una bandera unida a un pie de micro. Esto es nuevo. Me encanta. Este vocalista, cada actuación que vemos es como si fuera una persona distinta. Es camaleónico. Es genial, ¿verdad? Es decir, una canción que no tiene desperdicio. Ha empezado súper potente, no tiene descanso. Musicalmente son alucinantes. Hay que decir que esto es un concierto por el 25 aniversario. Así que es impresionante. Yo de verdad. No sé si te has dado cuenta, pero me he quedado con la misma cara desde que ha empezado Sí. hasta que has parado. Digo, o está flipando o le ha dado un ictus en Eh, directo. Una de Se ha dos. quedado bugueada la cámara, pero Sí.
Oye, por cierto, que de gente, ¿verdad? Esto es el Tokyo Dome, 55.000 personas. Yo estaba, cuando han empezado así, que ha empezado, ha hecho así una cosa muy rara con el micro, y ha salido la bandera por ahí, y Sí, estaba sí. el fuego por ahí, y el aire dándole a él así, digo, yo, el fuego, con esa vestimenta que llevas ahí, con tanto volante y tanta tela por ahí, yo no me acercaba mucho al fuego, Se pero la está jugando, ¿no? sí, sí, yo... Y eso que dice de la bandera, yo es la primera vez que lo veo. Sí, 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 sí. Poner una bandera en un micro ahí. Mira, dije que en la pausa íbamos a analizar la letra, ¿vale? Em, Esta letra presenta imágenes potentes y provocadoras, ¿vale? Es decir, es una reflexión sobre la violencia y la percepción del otro. Dice, si hubieras podido matar, habrías sido feliz. Parece que te subestimé esta mañana. Bueno, esa mañana, concretamente. Dice, a lo largo de la canción se exploran temas como la destrucción, sembrada con una sonrisa inocente y la fascinación por la muerte. Dice, pequeña y bonita tú, sembrando semillas de destrucción en la tierra con una hermosa sonrisa, fascinada por la muerte inocente. Luego, An- Antes de que sigas, dime, dime. eso me evoca el meme que hay de la niña que está mirando a la cámara así con una sonrisa malvada Y la y casa está que... la casa ardiendo, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser. También la letra, pues, aborda la desesperanza y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de mentiras. Dice, oración, guía esta mano ahora. Muéstrame cómo extinguir las deslumbrantes mentiras. Aunque ese poder parezca corrupto, alza la bandera de la verdad, que es lo que está haciendo. ¿Vale? Sí, sí. Vale. Y también esas líneas reflejan una lucha interna por encontrar autenticidad en un medio de la falsedad y la corrupción. La canción culmina con una declaración de resistencia frente a un mundo frío y cerrado. Dice, dejado atrás por un dejado atrás por un mundo frío y cerrado, les mostraré el significado del dolor interminable. Así que bueno, sugiere también determinación por enfrentarse y desafiar las adversidades impuestas por la sociedad. Así que es una letra muy interesante, David. Está muy... Es muy actual eso que Tela, acabas de ¿eh? leer. Tela, tela. Se puede usar en cualquier país del mundo. Sí, sí, sí. Bueno, a lo que voy es que aparte de que musicalmente es una maravilla, Musicalmente es alucinante. claro, musicalmente es una maravilla, pues lo que es la letra es totalmente impresionante. Así que bueno, vamos a continuar y hasta el final. Venga, vamos allá.
Sí, sí, a mí se me ha quedado la misma cara. Digo, ¿qué está haciendo? Se le está yendo la cabeza a este hombre. Pobre micro. Bueno, pie de micro, ¿no? Mejor dicho. No sé si andaba por ahí. Lo mismo salió volando. Pero estaba pensando, aparte de lo majestuoso que debe ser el Tokyo Dome, Sí, yo creo que qué pedazo de escenario. impresionante. Lo han puesto ahí a lo largo en vez de en el lado corto del campo, en el lado largo, ¿no? Mm, Eso aquí no se estila, se pone en el lado, en uno de los lados pequeñitos y es campo de fútbol pero es que es enorme. es No me alucinante. extraña que no se muevan del medio, porque como vaya de un lado para otro, te convalidan el Camino de Santiago. Con 3 o 4 veces que lo hagas, ¿eh? Bueno, bueno. Has Eh, hecho 2.300 kilómetros. Impresionante, ¿verdad? Como te dije, es una reacción doble y la siguiente canción es Revelations. Y también es una pieza muy potente y simbólica del álbum Smile de 2004, que marcó el regreso de la banda tras un receso de 4 años. Compuesta por Yukihiro y con letra de Hyde, también destaca por ser cruda como la anterior y cargada de metáforas religiosas y existenciales. En cuanto a música, vamos a tener de nuevo un sonido agresivo, contundente. La base rítmica de la batería de Yukihiro, ya te digo yo que vas a flipar. Y la guitarra de Ken, pues siempre está ahí, que es absolutamente alucinante. Ya sabemos que este grupo creando atmósferas y energía de riff de guitarra, pues es muy potente, muy Y gritos femeninos. bueno. Es que Hyde, Bueno, Hyde con la voz puede hacer lo que le dé la gana. Es de estos cantantes que tiene un rango y un... no, no, pero no me refiero a él, me refiero al público. Ah, bueno, sí. Que gritan como, vamos, si fuera... Sí, sí. Hyde se mezcla con el grupo, con el público y no sale vivo. Ahí se lo comen las mujeres. Eso sí, tiene un... Sí, sí, bueno, ¿verdad? Los gritos del público. Es que ya lo comentamos la vez anterior, ¿no? Las chicas estaban ahí como locas. Es que me recuerda mucho a los Beatles, que cuando en su época Ujú, empezaron a deslumbrar y salían todas las chicas ahí, ¡ah! claro. Gritando ahí Sí, sí. como locas. Pues sí, pues sí. Esta canción contrasta con otras que han sido más melódicas del álbum como Hitomi no Junin. Así que bueno, este enfoque musical pues es más desafiante y provocador, ¿vale? La pausa analizamos la letra. Así que nada, nada más, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá.
Si, si la de antes nos ha dejado alucinando, lo de... Madre mía. ¿Tú has visto algo parecido? Es decir, que el escenario, yo creía que esa plataforma se iba a incorporar dentro de lo que era el escenario y hacía el escenario Sí, sí. completo, pero no No, me no, ya figuraba cogió y se ha ido para adelante a recorrer ahí. que va por medio del público y están tocando la banda entera, dándose un garbeo, dándose un paseo por, Sí me ha llamado la atención por la gente. que si fuera Baby Metal, la barra de seguridad no estaría. Sí. Eso es porque el productor no es fan de Star Wars. Ya, ya. Si no, no habría barandilla. Porque estos sí llevan barandilla de seguridad, ¿eh? Oye, con el gorro de aviador me ha recordado a Bruce Dickinson, ¿verdad? Cuando se pone el Sí, gorro. sí. Pero, claro, él tocando la percusión eh, pone una cara. Este hombre, de verdad, es camaleónico. Es que cada canción es como un videoclip separado. eh, ¿Sabes a quién me recuerda mucho también? ¿A quién? Al vocalista de Rammstein, que también es camaleónico. Le puedes encontrar de cualquier forma, maquillado de cualquier forma, con cualquier traje, con unas alas ahí que echan fuego, cualquier cosa, ¿no? Me encanta. El concepto del espectáculo que tiene Larkin Ciel es alucinante. Aparte que es la conjunción de todo, ¿no? Porque entre lo bien que preparan los shows, el público está disfrutando, ¿no? Lo siguiente. em, lo bien que tocan, el cómo Los pedazos de escenario, la los escenarios, iluminación. el cómo cuidan la estética y lo original que son. Y bueno, como dije, en esta pausa íbamos a hablar de la letra. Mira, la letra de Revelations, como te dije, tiene mucha simbología religiosa. em, y bueno, está gracioso porque comienza con una invitación a experimentar lo prohibido, ¿sabes? Dice, ¿quieres conocer el sabor de lo prohibido? Y a lo largo de la canción hace referencia a esa revelación personal y a la destrucción de los ideales. Dice, Yuiga Dokuson Revelation, quítate la cáscara, destruye esos ideales vagos, muestra el amor ahora mismo. Y después esas líneas sugieren una llamada a la autenticidad, a despojarse de las máscaras sociales. Y bueno, repite lo de Yuiga, Yuiga Dokuson, eh, que puede traducirse como yo solo soy santo. Y refuerza esa idea de la revelación personal y única. Y también la canción aborda la fe y la entrega. Dice, no miento, así que no tengas miedo, te mostraré la corona de 10. No sé exactamente qué es esto. Dice, creyentes, encomiéndenme en todo. Dice, creyentes, encomiéndenme todo. Es hora de alzar la voz. Así que nada, son líneas que son una crítica a la estructura religiosa tradicional y una invitación a buscar la verdad y la fe dentro de uno mismo. Así que todo esto dice la letra de Revelations. Como hemos visto en la anterior, se curran las letras de una manera alucinante. Es decir, el Yo trabajo que cuando hay has aquí detrás. dicho, claro, allí en Japón no, el catolicismo no es, pero cuando has dicho, ¿quieres probar lo prohibido? Cómete esta manzana. Sí, bueno, yo creo que habrá algo parecido en todas las religiones, ¿no? Siempre hay prohibiciones. Sí, sí, claro, claro. Y de todas maneras, bueno, catolicismo hay, pero solamente cristianos hay, son 2 millones. Es decir, es un porcentaje ínfimo en Japón, pero que eso se puede aplicar casi a cualquier Sí, religión, sí, no, no, ¿vale? está claro. Y bueno, pues le doy un poquito para atrás. Y bueno, también es alucinante la plataforma que tiene el cristal, ese metacrilato y los que están abajo ven a los músicos desde abajo arriba. Entonces es genial, de verdad. Mires por donde lo mires, es genial.
Estupendo, estupendo. Esta es de las canciones que pone a la gente como loca, ¿vale? Porque la gente participa con él. ¡Hey! Es genial, ¿eh? Y claro, Y tú entre- estás ahí en el medio y los tienes aquí encima imagínate cantando. imagínate que tú vas al concierto y dices, me ha tocado en mitad de, ¿sabes? Aquí, No sé, dice tú, en tierra de nadie. en tierra de nadie, estoy aquí en medio de todo el público y lo veo lejísimo y de pronto te encuentras en el escenario aquí delante tuya, ¿sabes? Como diciendo, genial, genial. Gracias, Carlos 1302 por traernos esta doble reacción. Ha sido alucinante. Y además es una banda que estaban pidiendo un montón que regresara al canal. Así que doblemente gracias. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, hay dos formas de apoyarnos, básicamente el haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes que nadie y en el nivel 2 reacciones extras. Hace poquito hemos puesto a Payek haciendo el cover de Unreal, de Tokyo Ghoul y a Sexplosion con una doble reacción que era Beach House y Just Fight. Así que nada, tenéis ahí material nuevo. Por otro lado, el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha tenido aquí bien Carlos 1302, de traernos pues al Ark en Ciel. Y bueno, dependiendo del Patreon, tendrás dos, cuatro o seis reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para hacerte miembro del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Por aquí os van a recomendar reacciones en el logotipo del canal. Te invita a suscribirte o a unirte. Y bueno, ya sabéis, si os pilla viendo una reacción y salta la publicidad, pues por favor, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.